¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes de México, diferentes partes de América, Centroamérica y alrededor del mundo. Les damos gracias por estar acompañándonos en una transmisión más de nuestra serie Nuestros Orígenes, Revelaciones. Y esperamos que las conferencias que aquí impartimos sean para edificación de ustedes como personas, como miembros de iglesia. Nos da mucho gusto esta tarde tener como invitado al doctor Harvey Alferez. El doctor Alferez es colombiano. Él es doctor en informática por la Universidad Politécnica de Colombia, de Valencia, España, Universidad Politécnica de Valencia, España, y acaba de terminar un postdoctorado en geociencias en la Universidad de Loma Linda, en Loma Linda, California. Es un privilegio tener a Harvey, un especialista en ciencia de datos, que nos va a presentar su conferencia sobre la informática, sobre la ciencia de los datos. Así que, Harvey, estamos ansiosos de escucharte. Es tu tiempo. Hola, querida audiencia, es un gusto saludarlos. Espero que este sábado haya sido ya de bendición para ustedes y que en la tarde pues podamos disfrutar aprendiendo con este nuevo conocimiento relacionado con la singularidad. Muy bien, la singularidad, cuando la inteligencia artificial se convierte en una afrenta tecnohumanista contra Dios. Aquí está mi información de contacto. harveyalferez.com es mi sitio web. Allí pueden ver mis investigaciones. También pueden contactarme vía Twitter en Harvey Alferez. Y este es mi correo electrónico, harveyalferez@um.edu.mx. Cuando hablamos acerca de inteligencia artificial, quizás lo primero que viene a la mente son este tipo de imágenes hollywoodenses de diferentes robots buenos, otros no tan buenos, pero muchas de estas imágenes, de estas ideas de inteligencia artificial, pues son erróneas, son ficticias y pues no demarcan el potencial de la inteligencia artificial que ya tenemos en la actualidad. Es importante hablar acerca de la inteligencia artificial, hermanos, audiencia, porque actualmente vivimos en la cuarta revolución industrial. Ustedes pueden ver en esta imagen que ya hemos pasado por la primera revolución industrial con la producción mecánica, con el poder del vapor, las máquinas de vapor. Luego la segunda revolución industrial con la producción en masa, el poder de electricidad. Luego la tercera revolución industrial que tiene que ver con electrónica, la computación. Pero ahora estamos en la cuarta revolución industrial en donde tenemos la inteligencia artificial, tenemos grandes volúmenes de datos, la robótica y muchas más cosas que vendrán.
¿Qué es la inteligencia artificial? Es importante, antes de entrar a hablar acerca de la singularidad, pues es importante saber primero qué es inteligencia artificial. La inteligencia artificial la podemos definir en 4 ejes. El primer eje, a la izquierda arriba, tiene que ver con pensar humanamente. Un autor dice que la inteligencia artificial es el nuevo y emocionante esfuerzo por hacer que las computadoras piensen, máquinas con mente. Otro autor dice la automatización de actividades que asociamos con el pensamiento humano, según él esto es la inteligencia artificial, actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas, el aprendizaje. En el siguiente eje, arriba a la derecha, pensar racionalmente, es el estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales, o es el estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar, que son cosas que nosotros ya hacemos como humanos. Luego abajo a la izquierda, inteligencia artificial también se puede definir como tratar de hacer que las máquinas actúen humanamente. Kurzweil, voy a mencionar varias citas de este autor, Ray Kurzweil, dice, es el arte de crear máquinas que realicen funciones que requieren inteligencia. Y estos otros autores dicen, es el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan cosas en las que en este momento las personas son mejores. Finalmente, en el último eje, a la derecha abajo, es tratar de hacer que las máquinas actúen racionalmente. La inteligencia computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes, o también otro autor dice que la inteligencia artificial se preocupa por el comportamiento inteligente en los artefactos. Este asunto de la inteligencia artificial no es tan nuevo. De hecho, el término inteligencia artificial fue fundado en el año 56 en la Universidad de Dartmouth. Allí ustedes pueden ver la fotografía de los científicos que se reunieron allí para hablar acerca de cómo podrían llamar esta nueva disciplina, la inteligencia artificial. En esa época, los científicos fueron muy positivos acerca de la inteligencia artificial y ellos dijeron, en pocos años, unos 15 años, habremos alcanzado el nivel de crear máquinas que nivelen o igualen o superen el nivel de inteligencia humana. No obstante, esto no ocurrió y por eso ustedes pueden ver estos 3 puntos allí. Este es el invierno de la inteligencia artificial. No hubo muchos avances en inteligencia artificial porque la comunidad científica se desinfló al ver que los objetivos que se plasmaron en los 50 pues no se cumplieron. No obstante, en los 80, en los 90, gracias al avance de una aproximación llamada redes neuronales artificiales, estas redes neuronales tratan de imitar el funcionamiento y la estructura de nuestro cerebro. Y gracias a estos avances, pues hubo una explosión de avances muy importantes de la inteligencia artificial. Y aparte de eso, pues con el surgimiento de la World Wide Web, de la web, que trabaja sobre la internet, pues allí todas estas imágenes que están en la web, datos de diferente índole, pues ha servido para hacer nuevas aproximaciones como las que aparecieron desde el año 2000 con Siri, Alexa, que pues son cosas que nosotros utilizamos a diario. De hecho, aquí en la Universidad de Montemorelos, justamente le estoy hablando aquí desde el Instituto de Ciencia de Datos, en donde tengo un equipo maravilloso de estudiantes de ingeniería en sistemas computacionales. Trabajamos en proyectos mayormente enfocados en inteligencia artificial. Y utilizamos la inteligencia artificial, por ejemplo, para la detección de melanoma. Melanoma es cáncer de piel. Entonces, alimentamos una red neuronal artificial con imágenes de nevos benignos y malignos y creamos un modelo. Este modelo lo colocamos en esta aplicación y esta aplicación puede detectar si el paciente puede posiblemente tener melanoma o no. También lo hemos utilizado en la detección de glaucoma, que es una enfermedad terrible que deja ciegos a muchas personas en el mundo. Y podemos ver que el nivel de exactitud del modelo para detectar si una imagen de fondo de ojo es de alguien con glaucoma o no es bastante alto. En promedio es de 0.99
la detección de glaucoma en estas imágenes, por ejemplo, son imágenes de personas con glaucoma. Y eso también lo realizamos con inteligencia artificial. También esto lo trabajamos, esta otra investigación para la detección de vía aérea difícil. Muchas personas mueren en el quirófano porque son intubadas y para anestesiarlas, pero no debían ser anestesiadas con esta intubación porque su morfología así no lo permite. Entonces, viendo este problema, un problema mundial grave, decidimos crear un modelo alimentado con imágenes de muchos estudiantes aquí de nuestra escuela de medicina. Estos jóvenes señoritas abrían la boca, se les tomaba la fotografía, luego un especialista clasificaba estas imágenes como personas que se pueden intubar o no, y esta información sirvió para alimentar una red neuronal artificial y que después se colocó en una aplicación móvil. Y bueno, la aplicación móvil puede ser de utilidad para los médicos antes de una cirugía. Eso también lo hemos aplicado, este tipo de aproximaciones, para la detección de ciertos patrones en granjas inteligentes. Aquí en este caso, una granja inteligente en la Universidad Adventista de Chile. Vino un estudiante de intercambio y trabajamos en este proyecto. Aquí, pues, una cámara detecta si hay problemas en estas plantas de arándano tipo Legacy, que son muy delicadas en sus etapas iniciales. Hace poco publicamos un artículo con el equipo del Instituto de Geociencias de la universidad, allí ubicado en la Universidad de Loma Linda, en California, para la detección de rocas plutónicas. La idea es que de forma sencilla alguien pueda tomar una fotografía en el campo a una roca plutónica y entonces la aplicación, el sistema puede indicar, ok, esto es una fotografía o esto es una imagen de tal tipo de roca. También hemos utilizado esta aproximación, este tipo de aproximaciones de inteligencia artificial, por ejemplo, para detectar tweets o tendencias de tweets negativos en ciertas zonas de Nueva York. Por ejemplo, en esta imagen a la izquierda, ustedes pueden ver las zonas más rojas, son las zonas más negativas en Manhattan. Y ese tipo de aproximaciones son muy importantes para la Iglesia Adventista porque de una forma económica, rápida, se pueden detectar patrones con base en datos para reconocer, por ejemplo, cómo la gente percibe ciertos conceptos o ciertas realidades relacionadas pues con nuestra vida, con la vida cristiana, por ejemplo. Esto fue publicado en Adventist Review ya hace unos años atrás. Y también hemos utilizado esta aproximación de inteligencia artificial para la detección de las necesidades de las personas en Irak, en la ventana 1040. ¿Cómo saber cuáles son las necesidades más predominantes de las personas en esta zona del mundo? Bueno, alimentamos una red neuronal y diferentes modelos de inteligencia artificial para detectar justamente con base en noticias de diferentes cadenas de noticias cuáles son las necesidades de las personas en estas zonas. Esta parte creo que es importante mencionarla porque quiero que ustedes vean el potencial de la inteligencia artificial para la Iglesia Adventista. Nosotros como adventistas del séptimo día debemos utilizar nuestro conocimiento para resolver las necesidades de las demás personas y entonces poder alcanzarlos. Ese es el método de Cristo. Primero, resolver las necesidades de las personas. Y con la inteligencia artificial, como pueden ver, se puede hacer algo o mucho en ese sentido. Los ejemplos que les he mostrado anteriormente son ejemplos de inteligencia artificial débil. ¿Qué es la inteligencia artificial débil? Es la inteligencia artificial enfocada en resolver problemas específicos en un área, un dominio en particular. Por ejemplo, creo una solución de inteligencia artificial para detectar problemas en plantas de arándanos. Ese modelo que creo con inteligencia artificial no me sirve para jugar ajedrez, por ejemplo. Tengo que crear otro modelo de inteligencia artificial para que el sistema juegue ajedrez.
Otro ejemplo, aparte de los ejemplos que les he mostrado, es el ejemplo famoso de AlphaGo. Este sistema AlphaGo, que en el año 2015 le ganó a varios campeones a nivel mundial del juego del Go, pues fue un boom, porque el juego del Go es un juego que aquí ustedes pueden ver el tablero, es un juego bastante complejo, es muchísimo más complejo que el ajedrez. Y aquí vemos al campeón mundial jugando contra la máquina. Ahí está una persona que trabaja para esta empresa que creó el AlphaGo y que va moviendo las fichas, pero de acuerdo a lo que la máquina le indica. Este sistema AlphaGo solamente juega el juego del Go. Si lo ponemos a hacer otra actividad, por ejemplo, a manejar un carro autónomo, pues no lo va a hacer. Eso es un ejemplo de inteligencia artificial débil. Inteligencia artificial aplicada en un contexto específico. Pero ya se están haciendo esfuerzos por parte de diferentes universidades, científicos, para llegar a lo que se llama la inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial general, en donde creamos inteligencia artificial que puede resolver cualquier problema. Entonces, creamos un modelo que sirve no solamente para jugar al Go, sino también para jugar ajedrez y para reconocer objetos y para manejar carros autónomos y para hacer muchas otras cosas. Y esta tarde llegamos al punto del tema esta tarde, que es la singularidad. Es la explosión de inteligencia. ¿Qué es esta explosión de inteligencia? Bueno, se dice que una vez alcanzada la inteligencia artificial fuerte o general, entonces se llegará a un punto en donde las máquinas serán igual de inteligentes o más inteligentes que nosotros y que estas máquinas puedan llegar a crear inteligencias mucho más avanzadas que la inteligencia humana. Esa es la singularidad. Miren, con respecto a este concepto de singularidad, lo que menciona Stephen Hawking, el desarrollo completo de la inteligencia artificial podría significar el fin de la raza humana. Así lo dijo Stephen Hawking. Y Elon Musk, el fundador de grandes empresas como Tesla, como SpaceX, dice que la inteligencia artificial es nuestro riesgo existencial más grande. Entonces, es importante, hermanos, audiencia, hablar acerca de estos temas, ¿sí? Porque estamos en la cuarta revolución en donde la inteligencia artificial es el rey y ahora estos prominentes autores y fundadores de empresas como Elon Musk dice que puede ser nuestro riesgo existencial más grande cuando se llegue a un nivel alto de inteligencia artificial. En esta tarde quiero dejar en claro que la inteligencia artificial es útil y hay que seguir desarrollando investigación, proyectos, aún en nuestras universidades adventistas utilizando inteligencia artificial, como en los ejemplos que les mostré anteriormente. No obstante, una cosa es trabajar en inteligencia artificial y otra cosa es ya querer llegar a la singularidad. Miren lo que dice este autor, John Good. Él trabajó con Alan Turing, que es uno de los fundadores de la teoría de la computación moderna. Este señor, John Good, fue un tremendo científico británico, matemático. Miren lo que dijo. Una máquina ultra inteligente se puede definir como una máquina que puede superar con creces todas las actividades intelectuales de cualquier hombre, por inteligente que sea. Ya quiero que ustedes vayan notando aquí las implicaciones bíblicas que este tipo de texto contiene, ¿sí? Ustedes saben, Dios creó al hombre, a la mujer, como el pináculo de la creación, con la inteligencia. Pero aquí se está hablando acerca de crear máquinas ultra inteligentes que vayan más allá de la inteligencia humana. Dado que el diseño de máquinas es una de estas actividades intelectuales, una máquina ultra inteligente podría diseñar máquinas aún mejores. Entonces, sin duda, habría una explosión de inteligencia. Y la inteligencia del hombre quedaría muy atrás. Por lo tanto, la primera máquina ultra inteligente es el último invento que el hombre hará.
Imaginen esta cita tan profunda. Ahora, en esta otra cita de Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es un futurista, es un inventor, es una persona muy influyente en el mundo tecnológico hoy en día. Ray Kurzweil, en este libro que justamente se titula The Singularity is Near, When Humans Transcend Biology, cuando los humanos van más allá de la biología. Ojo con esto, dice la fusión. ¿Qué es la fusión? La fusión de lo biológico con lo tecnológico, con lo mecánico, es la esencia de la singularidad. Una era en que nuestra inteligencia se volverá cada vez más no biológica y billones de veces más poderosa de lo que es hoy. Ojo, vayan pensando acerca de las implicaciones bíblicas que tiene este asunto. El amanecer de una nueva civilización que nos permitirá trascender las limitaciones biológicas y amplificar nuestra creatividad. Claro que esto suena muy hermoso, pero sigamos leyendo. En este nuevo mundo no habrá una distinción clara entre humano y máquina, realidad real y realidad virtual. La realidad virtual es la copia que hacemos mediante los computadores de la realidad, de los objetos reales. Podremos asumir diferentes cuerpos, o con esto, podremos asumir diferentes cuerpos. En otras palabras, la idea es que si tú mueres, bueno, como en una memoria USB, toman toda tu conciencia, tu memoria, tu ser, y ¡pum!, lo ponen en una máquina, y entonces tú puedes seguir viviendo en algo llamado máquinas espirituales. Más tarde voy a hablar más acerca de esto de máquinas espirituales. En términos prácticos, el envejecimiento y las enfermedades humanas se revertirán, se detendrá la contaminación, se solucionará el hambre y la pobreza del mundo. La nanotecnología, que es la ingeniería, la tecnología aplicada en la creación de materiales a nivel atómico, permitirá crear prácticamente cualquier producto físico utilizando procesos de información económicos y en última instancia convertirá incluso la muerte en un problema soluble. La muerte en un problema soluble. Entonces, hermanos, ya ustedes tienen, me imagino, ya tienen una idea de las implicaciones que este tema que he traído a colación hoy tienen para nosotros como cristianos creacionistas. Y en esta tarde quiero ahondar en 4 implicaciones bíblicas de la singularidad. La primera implicación tiene que ver con un intento por alcanzar la inmortalidad a través de las máquinas. Como lo mencioné anteriormente, la idea es que se puede extraer tu conciencia, ¿sí? Y tus memorias, tus sentimientos, se pone en una máquina, entonces pues podría llegar a ser inmortal. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ve hermanos la implicación bíblica que tiene la singularidad en este primer aspecto. La serpiente le dijo a la mujer en Génesis 3, 4 al 5, dice, no moriréis, no moriréis. Y eso es lo que nos trata de vender esta idea de la singularidad. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, abiertos vuestros ojos, llegar a un nivel de inteligencia mayor, una explosión de inteligencia, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto va en oposición a Dios, hermanos, quien claramente indica en estos dos textos bíblicos lo siguiente. En Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías. Usted es un alma, yo soy un alma, somos almas que pertenecemos a Dios, el dador de la vida. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Hermanos, podemos tratar de utilizar la tecnología, la nanotecnología, la biotecnología y muchas otras tendencias para tratar de prevenir, de no morir. Pero aquí está, la Biblia es clara. El alma que pecare, esa morirá. Y todos, hermanos, todos hemos pecado. Todos. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
La idea de máquinas espirituales omnipotentes y omnisapientes que van más allá de nuestro nivel intelectual limitado que mencionan estos autores, va de la mano con la idea del error de la inmortalidad del alma. Y ustedes saben, y lo hemos estudiado en el libro El conflicto de los siglos de la autora Elena G. White, este es uno de los mayores engaños del tiempo del fin, el engaño de la inmortalidad del alma que sienta las bases del espiritismo. Esto es un espiritismo disfrazado, hermanos. Dice Gulley en su libro Preparación para la crisis o el tiempo final, mientras alguien crea que al morir el alma sigue viviendo de una forma u otra, y esto es lo que nos muestra la singularidad, el alma viviendo de una forma u otra, en este caso una forma electrónica, digital. Esa persona está muy abierta a la mayoría de los engaños ocultistas y espiritualistas. Cuando hablamos de espiritualismo, hablamos acerca de la inmortalidad del alma. Engaños que pueden promover fácilmente la idea, ya sea abierta o implícitamente, de que no necesita a Jesús. Si nosotros podemos evitar la muerte de alguna forma, pues ¿para qué un Salvador? ¿Para qué Jesús? Dice Yuval Noah Harari, un tremendo autor, escritor de bestsellers. Él es judío secular, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él escribió este libro, Homo Deus, ojo con el título, Homo Deus, el hombre Dios, una corta historia acerca de mañana. Esta cita es muy importante, pongan mucha atención. El tecnohumanismo, miren, ya no hablamos de humanismo, ustedes saben, el humanismo idolatra al hombre, ¿sí? La centralidad del hombre en el universo. Aquí ya el humanismo ya pasó a un segundo nivel, ahora se habla de tecnohumanismo. Está de acuerdo en que el Homo sapiens traduce el hombre sabio, tal como lo conocemos, ha seguido su curso histórico y ya no será relevante en el futuro. Recuerden la cortinilla que se presenta en cada sesión, en cada sábado al inicio de la sesión, que dice ¿qué pasará en nuestro futuro? Recuerden lo que se mencionó, lo que se mostró antes de la presentación. ¿Cuál será nuestro futuro? ¿Qué viene? Bueno, esto tiene que ver con el futuro. Pero concluye que, por lo tanto, deberíamos usar la tecnología para crear Homo Deus, un hombre humano muy superior. O sea, ya Homo sapiens, ya esa etapa evolutiva ha quedado atrás y ahora se habla del Homo Deus. Y ustedes pueden buscar este título, querida audiencia, y es un bestseller, Esta persona es muy influyente en el mundo hoy. Homo Deus conservará algunas características humanas esenciales, pero también disfrutará de habilidades físicas y mentales mejoradas que le permitirán mantenerse firme, incluso frente a los algoritmos inconscientes más sofisticados. Un superhombre. Entonces, aquí nos enfrentamos a algo llamado tecnohumanismo. Para entender esto del tecnohumanismo, les invito a ver esta imagen al lado derecho. Ustedes pueden ver que en la parte de abajo se muestra el universo inanimado, ¿sí? No hay vida en el universo. Luego, de alguna forma, la teoría de la evolución muestra que surgió vida no consciente, vida muy simple. Luego, de alguna forma, resultó la humanidad, el Homo sapiens, pero ya los siguientes niveles es lo que viene, según estos autores relacionados con el tecnohumanismo, la transhumanidad y la posthumanidad. Primero, ¿qué es la posthumanidad? Son seres humanos con habilidades muy ampliadas en un estado más allá del ser humano. No solamente en lo cognitivo, sino también en lo emotivo y en lo sensorial. En todos los sentidos, una explosión de todas estas cosas, en lo sensorial,
en lo emocional, en lo cognitivo. Y la transhumanidad tiene que ver con esta fase de transición entre humanidad y posthumanidad. Podríamos decir que es una posthumanidad bastante básica, por ejemplo, relacionada con cyborgs. Cyborgs son personas que tienen extensiones mecánicas o electromecánicas, ¿ok?, en sus cuerpos. Los poshumanos podrían ser inteligencias artificiales completamente sintéticas, creadas de plástico o metal, o una simbiosis, una combinación de inteligencia humana e inteligencia artificial, o conciencias cargadas, que es lo que les mencioné al inicio. Se carga esta memoria en una máquina y entonces esta máquina vas a ser tú, pero en forma de máquina. O también puede ser el resultado de hacer muchos aumentos tecnológicos más pequeños, por ejemplo, en el caso de los cyborgs. Hermanos, la idea de Homo Deus, o el hombre Dios, es sacrílega y egocéntrica. Tal cual, hermanos. Es elevarnos a nosotros y a nuestras creaciones al nivel de Dios. Y he colocado esta imagen aquí porque lo que estamos viendo en la actualidad es una tendencia a tratar de crear una torre de Babel con la singularidad. La inteligencia artificial, vuelvo a repetir, es buena y se puede utilizar en la iglesia para el beneficio de la humanidad, para resolver la necesidad de las personas. Pero cuando queremos explotar esta inteligencia artificial a niveles que nos igualen a Dios, pues hermanos, esto es una torre de Babel. ¿Y qué pasó en la torre de Babel? Pues Dios no permitió que esto ocurriera, que esta torre pues realmente llevara o cumpliera con su función. Homo Deus es una torre de Babel moderna que intenta evitar la maldición de la mortalidad a través de las máquinas, de máquinas ultrainteligentes. Cuando vemos este primer aspecto relacionado con la singularidad, debemos, por supuesto, traer a colación este texto bíblico de Isaías 14, 12 al 14. Homo Deus, hermanos, es un intento de ocupar el lugar de Dios. Y este fue el problema que tuvo el enemigo Lucifer en el cielo. Quiso ocupar el lugar de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ay, pues hermanos, en las citas que he traído a colación esta tarde, esto es lo que vemos. Y seremos semejante al Altísimo. Homo Deus. Hombres, Dios. La segunda implicación de la singularidad son máquinas superiores como los nuevos ídolos. Esta cita, querida audiencia, es muy importante. Es de un profesor de apellido Penrose de la Universidad de Oxford. Él escribió este libro publicado por la editorial Oxford University Press. Ojo con esto. Por lo tanto, si vamos a creer en la más fuerte de las afirmaciones de los defensores más abiertos de la inteligencia artificial y aceptar que las computadoras y los robots guiados por computadora eventualmente, incluso quizás antes de que pase mucho tiempo, excederán todas las capacidades humanas, entonces las computadoras podrán hacer inconmensurablemente, esa palabra es tremenda, inconmensurablemente, más que simplemente ayudar a nuestras inteligencias. Voy a lo subrayado en rojo. Esto es muy importante. De hecho, tendrán inmensas inteligencias propias. Miren esto. Entonces, podríamos recurrir a estas inteligencias superiores en busca de consejo y autoridad en todos los asuntos de interés. Y los problemas del mundo inducidos por la humanidad podrían finalmente resolverse. Ojo con esto, hermanos. Podríamos recurrir a estas inteligencias superiores en busca de consejo y autoridad. Cuando leí esta cita la primera vez, pues esta fue la imagen que se vino a mi mente, la imagen de los ídolos del pasado. La gente iba a los ídolos
a pedir ayuda, dirección, protección, lluvia. Y eso es lo que nos está diciendo Penrose. Vamos a estas superinteligencias que nos den la solución, que nosotros pues no tenemos solución para los problemas. Y pues no se menciona a Dios, sino que vamos mejor a una máquina. No obstante, hermanos, Salmos 135, 15 al 18 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ahí está lo inútil de confiar en ídolos. Tercera implicación, una imitación defectuosa de la conciencia en las máquinas. ¿Qué es la conciencia? De acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua, conciencia se define como el conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los actos propios. Por ejemplo, en el sistema judicial de Estados Unidos se está utilizando inteligencia artificial para apoyar la labor de los jueces. Para que los jueces, por ejemplo, decidan si una persona, mientras está esperando el juicio, pueda estar libre o deba estar encarcelada. Y hay un artículo que quiero mostrarles, que es esta cita, este artículo, ustedes lo pueden buscar en internet. Es un artículo titulado ¿puedes hacer que la inteligencia artificial sea más justa que un juez? Aquí en este artículo muestran que los modelos de inteligencia artificial que tratan de apoyar la labor de los jueces son modelos defectuosos, porque fueron creados con datos defectuosos. Seguramente tomaron datos de personas con tendencias racistas, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Entonces, el modelo que se crea, pues va a ser racista. Entonces, hay injusticias de índole racial al momento de demostrar esta inteligencia artificial qué debe hacer o qué no debe hacer un juez. Busquen este artículo, es muy interesante. Sigan a Karen Howe en Twitter, por ejemplo, es una autora, tremenda autora del MIT Technology Review. Esto, hermanos, dista mucho de la idea de conciencia que Dios tiene para nosotros. Esta cita la he tomado de Patriarcas y Profetas. Dice: el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. No una inteligencia creada de personas ya con cuestiones raras en la cabeza, sino una conciencia dada por Dios. Esa era la idea inicial de Dios. Solo Cristo es la misma imagen del Padre, pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Solamente podremos, por supuesto, alcanzar este nivel de conciencia, una conciencia limpia, una conciencia que nos ayude a juzgar el bien y el mal si estamos unidos al Señor. Esa es la única forma. De hecho, aquí hay una cita de Elena G. White que dejé aquí atrás, que dice que la conciencia es la voz de Dios escuchada en medio del conflicto de las pasiones humanas. Es la voz de Dios, la conciencia, hermanos. Y la cuarta implicación tiene que ver con la conciencia en máquinas espirituales. Miren que esta conciencia es con S. En inglés hay dos palabras, conscience y consciousness. Conscience tiene que ver con la conciencia de decidir entre el bien y el mal, qué está bien, qué está mal. Y conciencia con S, consciousness, tiene que ver con la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Reconocer la realidad. ¿En dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Quién me rodea? Es un asunto existencial esto de la conciencia, hermanos. Esta definición me gusta mucho. Esto es del Journal of Medicine and Life.
Dice, la conciencia se puede definir como la función de la mente humana que recibe y procesa información, la cristaliza y luego la almacena o rechaza con la ayuda de lo siguiente: los 5 sentidos, la capacidad de razonamiento de la mente, la imaginación y la emoción y la memoria. Aquí ya vemos limitaciones grandes para alcanzar la singularidad. Por ejemplo, en el asunto de la imaginación y la emoción, las máquinas no pueden imaginar, no pueden emocionarse. Nosotros sí, como humanos. Las máquinas tienen memoria, sí, pero no tienen otras cosas como lo es la imaginación, la emoción. Aún los sentidos son muy limitados. Por ejemplo, el sentido olfativo es muy limitado. Hay narices ya electrónicas, pero son muy limitadas y muy costosas. La visión por computador, aunque hemos llegado a avanzar en este sentido bastante, pero todavía no tenemos no hemos alcanzado el nivel de la visión humana. Entonces, con respecto a esto, Max Tegmark, en su libro Vida 3.0, siendo humanos en la era de la inteligencia artificial, dice: el auge de la inteligencia artificial agrega una urgencia repentina el estudio de la conciencia, específicamente la cuestión de predecir qué entidades inteligentes tienen experiencias subjetivas. Hermanos, nosotros tenemos experiencias subjetivas como humanos muy a menudo. Por ejemplo, estás rasurándote en la mañana, por ejemplo, y de repente se te viene una idea de la nada, o comienzas a pensar en una proyección de cómo te ves en un año. Hermanos, esto son experiencias subjetivas que las máquinas no tienen esta capacidad. Dice Chalmers en un artículo que está abierto, lo pueden descargar en internet, en el Journal of Consciousness Studies. Dice, sin embargo, tener una experiencia subjetiva es un problema difícil, es un misterio. Entonces, si queremos llegar a la singularidad, pues primero tenemos que lograr que las máquinas lleguen a ser realmente conscientes, conscientes. En este sentido, Ray Kurzweil dice: a pesar de la naturaleza misteriosa de la conciencia, como lo ha dicho este otro autor, Chalmers, Kurzweil proclama que cuando llegue la singularidad, el universo entero se saturará de nuestra inteligencia. Cuando esto suceda, el cosmos despertará y será consciente. Un cosmos consciente y sublimemente inteligente. Todo está evolucionando hacia belleza infinita, creatividad infinita, amor infinito. Ojo con estas palabras, hermanos. Esto es fuerte. La idea subyacente con las máquinas superinteligentes es crear máquinas conscientes que aprecien lo que está sucediendo. Esto lo dijo Yuval Harari en Homo Deus. Es decir, y lo dice Ray Kurzweil, crear máquinas espirituales. Esta es la carátula del libro, La era de las máquinas espirituales. Un bestseller, hermanos. Marvin Minsky, un profesor muy influyente en el área de inteligencia artificial del MIT, él falleció ya hace un tiempo atrás, dijo que la inteligencia artificial podría algún día desarrollar un alma. Ojo con esto, un alma, y esto relacionado con máquinas espirituales, que definió como la idea de cada persona de lo que es y por qué. Según él, esto es el alma, la idea de cada persona de lo que es y por qué. Y en una entrevista a la BBC, él mencionó lo siguiente: creo que todos tienen que construir un modelo mental de lo que son y de dónde vinieron y por qué son como son, y la palabra alma en cada persona es el nombre de esa mezcolanza de aquellas ideas completamente formadas acerca de la propia naturaleza. Como él no explica o no tiene las palabras para explicar lo que es el alma, dice, bueno, es una mezcolanza de ideas formadas acerca de la propia naturaleza. O sea, tu reflexión acerca de ti es el alma, según Minsky. Si dejaras una computadora sola o una comunidad de ellas juntas, intentarían averiguar de dónde vienen y qué son. Estas ideas, hermanos, son contrarias a la definición bíblica de la palabra espiritual. Dice Juan 4:24,
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, dice Génesis 2:7, y aquí está una ecuación que es muy importante para lo que estamos hablando en esta tarde. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, esta es la ecuación de un ser viviente: cuerpo, que está formado de polvo, más aliento de vida, que es el espíritu de vida de Dios, es igual a una persona viva, un alma. Entonces, ¿cómo pensar, hermanos, que un cuerpo de metal, de plástico, sin el aliento de vida de Dios, puede llegar a ser una persona viva o un alma? La idea, hermanos, de la transmigración del alma, o sea, que las máquinas lleguen a tener vida, máquinas espirituales, a máquinas inmortales, máquinas con almas inmortales, viviendo apartadas del cuerpo y con mayores habilidades, que esto es el transhumanismo, está en contra de la Biblia. Nosotros como seres vivientes somos mortales a causa del pecado. Hemos pecado y merecemos la muerte. Punto. Además, no estamos hechos de partes independientes temporalmente conectadas, sino del todo indivisible del cuerpo, como lo vimos en esta ecuación. Está el cuerpo, el alma y el espíritu. Por lo tanto, el hardware, la parte física de la computadora, que está compuesta por una gran CPU o unidad central de procesamiento y una gran memoria, sin un espíritu, sin el aliento de vida, no puede, nunca llegará a ser un alma. No hay una persona solo en un cuerpo ahí mecánico. Ni uno puede pensar fácilmente en un espíritu incorpóreo, computacional, como una persona. En contraposición, la Biblia presenta que nosotros los humanos hemos sido creados y Dios tiene un plan de redención para nosotros. Tenemos un papel muy importante gracias a la misericordia de Dios. Los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Ojalá tuviéramos tiempo para leer todas estas citas. Ya queda el video, ustedes luego pueden leer estas citas. Somos espirituales, somos intelectuales, creativos, sociales, afectivos y sexuales. Dios nos ha dado la libertad de elegir. Dios nos ha hecho criaturas amables, con la capacidad de amar y de aborrecer. Por el libre albedrío caímos. Todos hemos caído en el pecado, desde nuestros primeros padres, pero Dios ha enviado a su Hijo para restaurarnos a su imagen. Imaginen el amor, perciban el amor de Dios para con nosotros, con la condición de que así lo queramos. Tenemos el libre albedrío para decidir si aceptamos el regalo de Dios o no lo aceptamos. En el día del juicio, Dios nos hará responsables de nuestras decisiones. Y en conclusión, el objetivo final de la singularidad es derrotar la muerte, pero no bíblicamente hablando, no teniendo un salvador personal como Cristo Jesús, el único salvador personal, sino con la construcción de máquinas superinteligentes. Tal intento, y quiero dejar esto en claro, desde nuestra cosmovisión bíblica, es imposible. Es imposible, hermanos. Esto es un nuevo intento de construcción de una torre de Babel. Contrariamente a la idea de la singularidad, los humanos somos únicos y tenemos el privilegio de haber sido creados a la imagen de Dios. Esto es lo que se conoce como imago Dei. Y termino con estas citas, hermanos. Te alabo porque soy una creación admirable. Tú y yo somos creaciones admirables. Hermanos, aún no entendemos la complejidad del cerebro. Aún lo que les expliqué, redes neuronales artificiales, son redes muy simples en comparación a la complejidad del cerebro que aún no entendemos. Tus obras son maravillosas, las obras de Dios, y esto lo sé muy bien.
Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios tiene un plan de salvación para nosotros. No tenemos que andar buscando otro plan de salvación mediante las máquinas. Dios ya tiene un plan de salvación que desde antes de la fundación del mundo ya se había comenzado, ya se había pensado. Así dice Hebreos 4:16, que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Ahí está Dios, hermanos. No necesitamos buscar la ayuda de las máquinas para encontrar soluciones a los problemas de la vida. Ahí está Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Él tiene las respuestas para tu vida. Y finalmente, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien, esta es mi presentación en el día de hoy. Aquí tiene mi información de contacto. Si alguien está interesado en enviarme sus preguntas, aquí también las puede enviar, o si no, pues ahora en la sesión podemos conversar al respecto. Muchas gracias, doctor Alférez. Una presentación bastante desafiante, con bastante profundidad científica y espiritual. Y es lo que estamos buscando. Esperamos que el público, de hecho ya hay varias preguntas, hay varios comentarios. En un momento vamos a hacer referencia a ellos. Por lo pronto, quiero invitar al público para la conferencia del próximo sábado. El próximo sábado, como pueden ver en la publicidad que está ya distribuida en la red, tendremos a la maestra Mónica Soria. Ella estudia el PhD en biología en Loma Linda University. Ella nos va a hablar sobre el origen de las especies. Saben, estamos todos muy ansiosos de esta presentación porque Sonia es de Galápagos. Ella es de Galápagos, Mónica es de Galápagos. El sábado pasado tuvimos una presentación muy interesante por la doctora López, que está en Galápagos, y ella pues nos habló de Galápagos. La doctora Mónica es de Galápagos también, y sin duda tendrá una presentación bastante importante para nosotros. Así que los invitamos para que hagamos plan de estar también en esa conferencia, aprendiendo más sobre los aspectos filosóficos y científicos de la biología. Así que vamos a iniciar, doctor Alférez, con algunas preguntas y comentarios. Queremos felicitar a Carlos Guzmán. Hoy fue el primero que se conectó. Así que, Carlos, gracias por estar atento y gracias por tus preguntas. Siempre estás ahí participando con preguntas muy interesantes. Así que, bienvenido, Carlos, a nuestra presentación. Tenemos a Jorge A.B. Saludos desde República Dominicana. Bienvenido, Jorge. Ojalá que invites a más compatriotas tuyos a acompañarnos. Yonder Salazar Gallardo, feliz sábado a todos, bendiciones. Gamaliel Taracena, me imagino que es Gamaliel, que estudiamos juntos ya hace no sé cuándo, pero estudiamos juntos hace tiempo, así que bienvenido, Gamaliel, a nuestra presentación. Estás en Ciudad del Carmen, Campeche. Alejandra López Tobar, saludos desde Chiapas, bienvenidos todos. Y aquí está Carlos Guzmán con una pregunta para el doctor Alférez. ¿El auge del dataísmo es una amenaza a la libertad o una revolución científica? Sí, el dataísmo trata de llevar a los datos, el poder de los datos, para tratar de resolver cualquier problema. O sea, casi al nivel de Dios, los datos. De hecho, Yuval Noah Harari, que lo mencioné en la presentación, el autor de este libro, Homo Deus, él tiene un capítulo
Si mal no recuerdo, es el último capítulo de este libro que habla acerca del dataísmo. Y muestra, pues, según sus ideas, que el dataísmo nos puede llevar pues, a solucionar todos los problemas del mundo, porque si tenemos los datos, entonces los datos, al saberlos explotar, entonces nos van a dar esas soluciones. Y pues fuera de la ecuación queda cualquier idea de tener a Dios, ¿sí? Porque los datos serían ese Dios para nosotros. Entonces, sí vivimos en una era en donde tenemos Big Data, ¿sí? Grandes volúmenes de datos. Eso es parte de la cuarta revolución industrial. Pero el asunto es que muchos de estos datos tienen prejuicios, lo que en inglés se llama bias, ¿sí? Porque como lo mencioné en el caso del sistema judicial de Estados Unidos, si estos datos han sido metidos a los algoritmos, ingresados en los algoritmos por parte de personas que tienen ideas ahí medio raras, entonces pues los algoritmos así van a trabajar. En ingeniería de sistemas conocemos acerca del concepto de garbage in, garbage out. Si se le mete basura al sistema, en este caso datos basura, entonces van a surgir datos o resultados basura. Entonces, yo creo que esta idea del dataísmo es una idea muy idealista acerca del potencial de los datos en el mundo, pero el problema es que hay datos que no son correctos, datos sucios, datos con prejuicios, que difícilmente nos pueden llevar a obtener pues todas las soluciones a todos los problemas del mundo. Justamente con Carlos Guzmán trabajamos aquí en el Instituto de Ciencia de Datos y hemos hablado acerca del problema del coronavirus. Ahora, por ejemplo, con tantos datos que tenemos, que uno podría decir, oye, pues utilicemos esos datos para encontrar una solución para el coronavirus. ¿Hemos encontrado una solución para el coronavirus con los datos? Pues no. Los datos sí nos han ayudado a encontrar muchas soluciones a problemas relevantes a nivel educativo, económico, de transporte. Aquí en la Universidad de Montemorelos utilizamos en el Instituto de Ciencia de datos para poder entender las necesidades de nuestro público, las necesidades de nuestros estudiantes. Mostré el caso de cómo pudimos utilizar los datos para entender las necesidades de las personas en la ventana 1040. Los datos, la ciencia de datos es importante, pero es una cosa diferente decir que queremos llevar estos datos a un nivel superior, como el dataísmo, que puedan llegar a explicar darnos soluciones a todas las cosas en el mundo. Pues eso no puede ser así. De hecho, justamente ese capítulo de Noah Harari, relacionado con dataísmo, les pedí a mis estudiantes que lo leyeran el semestre antepasado, aquí en la Universidad de Montemorelos. Y después de haberlo leído, ellos escribieron un ensayo, después lo comentamos estos resultados y todos llegamos a la misma conclusión de que realmente esto es una afrenta contra Dios, este asunto del dataísmo. Muy bien, gracias, doctor Alférez. Alan Ismael pregunta, en pocas palabras, ¿qué es una red neuronal? Bueno, la red neuronal en nuestro cerebro básicamente son las neuronas que están conectadas mediante sinapsis, ¿sí? Entonces, se transmiten señales eléctricas mediante estas sinapsis de neurona a neurona. Así trabaja nuestro cerebro. Entonces, lo que hacemos con las redes neuronales artificiales básicamente es imitar este tipo de funcionamiento, ¿sí? No conocemos toda la complejidad del cerebro, como lo mencioné en mi presentación, pero sí la estructura más básica. Por ejemplo, en cómo se abstrae la información y se procesa en nuestro córtex visual con diferentes capas, desde que se toma la imagen en el ojo
y va hasta el cerebro. Y entonces en cada etapa se van haciendo ciertas operaciones. Eso es lo que tratamos de hacer con las redes neuronales artificiales, por ejemplo, en algo llamado Deep Learning o aprendizaje profundo, en donde con operaciones matemáticas vamos obteniendo ciertos patrones en cada una de estas capas hasta obtener el resultado final. Básicamente, eso es lo que son redes neurales y redes neuronales artificiales. Muy bien, gracias, doctor. Galo Salvador comenta: el Todopoderoso nos dé más sabiduría y discernimiento. Todos esperamos eso. La siguiente pregunta, doctor Férez, tienes que contestarla muy bien. Dice: ¿estamos cerca de llegar a la inteligencia artificial fuerte? Muy bien, excelente pregunta. Bueno, entonces tenemos los 3 niveles que les mostré en una diapositiva. Estamos ahora en el nivel de inteligencia artificial débil, en donde la inteligencia artificial se aplica a dominios específicos, particulares. Y el siguiente nivel, que se espera, la inteligencia artificial fuerte. Ya se están haciendo avances fuertes en esta área. Hace poco leí un artículo del MIT Technology Review. A todos ustedes que están viendo, a los amantes de la tecnología, de la ciencia, les invito a leer los artículos de esta revista. Son muy, muy interesantes y muy digeribles. Hablaba allí acerca de el intento de unos científicos de tomar un modelo, por ejemplo, que reconoce rostros de gatos, y entonces hacer que este mismo modelo haga otras cosas, por ejemplo, reconocer otro tipo de patrones en otro tipo de imágenes. Y ellos encontraron que el nivel de exactitud al hacer esta extensión del modelo baja en el caso de los gatos, ¿sí? O sea, del modelo original. El modelo original se daña al tratarlo de extender, al tratar de entender otro tipo de objetos. Entonces ya se están haciendo experimentos e investigaciones al respecto y saben, ha habido una explosión de inteligencia artificial en los últimos 10 años y yo creo que estamos muy cerca de ver modelos más genéricos, más fuertes, que no solamente se centren en una sola cosa, sino en hacer diferentes tareas. Quizás ustedes recuerdan Los Supersónicos, este programa animado que había allí, que tienen allí a una robot que les ayudaba, Robotina, creo que se llamaba esta robot, que les ayudaba en muchas cosas, en lo que fuera. Bueno, yo creo que estamos lejos aún de llegar a una Robotina, pero sí estamos cerca de modelos cada vez más fuertes, más generales, que sirvan para solucionar más tipos de problemas, no solamente un problema específico a la vez. Muy bien, gracias. Ray L. Brown está mandando saludos desde Antigua y Barbuda. Bienvenidos de aquellos países del Caribe y ojalá que más gente por allá nos acompañe. Muy bien. Vamos a pasarnos hasta... bueno, Pedro Suárez hace una pregunta allí. Vamos a dejar esa pregunta de Pedro Suárez para cuando hablemos sobre cosmología. Se me hace más relacionado con cosmología que con la temática que tratamos hace un momento. Lo mismo allí, la misma observación Pedro Suárez, cuando tengamos una presentación más sobre esos temas. Mauricio Morquecho pregunta: ¿cuál es su postura en relación a Neuralink? A ver, la Neuralink. A ver. Sí, ya la tengo. Sí, es que estaba recordando el nombre. El Neuralink es una aproximación creada o patrocinada por Elon Musk, que lo mencioné en la presentación, para extender la funcionalidad del cerebro, ¿sí? O como una interfaz más potente del cerebro hacia el exterior, o sea, mediante un sistema que se conecta al cerebro, ¿cierto? Directamente. Entonces yo podría, por ejemplo, sin necesidad de hablar con otra persona, transmitirnos las ideas, ¿cierto? De Neuralink a Neuralink,
de dispositivo a dispositivo, o podría, por ejemplo, pensar, llama a mi casa, y entonces el sistema automáticamente, este Neuralink, el dispositivo, envía la señal al celular y entonces se hace la llamada, o aún sin necesidad de celulares. Este asunto del Neuralink no es nuevo. De hecho, ya han habido intentos de creación de cyborgs, ¿sí? Hay un caso muy famoso, ustedes lo pueden buscar en internet, de un británico irlandés que nació en España. Es un hombre que tiene aquí incrustado en el cráneo un dispositivo, ¿sí? Entonces, cuando le llega una llamada, por ejemplo, cuando detecta ciertas cosas, esta antenita, entonces le transmite a su cerebro ciertas señales. Y él se considera el primer cyborg del mundo. De hecho, en su pasaporte así aparece, es un cyborg. Entonces, ya han sido ciertas situaciones que nos han llevado más hacia aproximaciones como esta del Neuralink que mencionamos. Yo creo que dispositivos como estos van a seguir surgiendo. Son interfaces. Es como con la creación del celular, que tanto nos ha ayudado el celular, ¿sí? Para la comunicación, como adventistas, para el evangelismo, para la tecnología, la computadora, para poder transmitir este tipo de programas. Yo creo que van a surgir cada vez más interfaces como estas, ¿sí? En el momento el Neuralink no es tan avanzado, ¿sí? Ya habían aproximaciones anteriores, pero muy costosas. Esta aproximación es mucho más económica, ¿sí? Que las otras aproximaciones. Solamente puede hacer ciertas operaciones sencillas. Por ejemplo, reconoce pues cómo se mueve tu actividad cerebral y entonces eso se transmite a un computador. Eso es lo que hace. No hace mayor cosa. Yo creo que tenemos que ver cómo va progresando esta tecnología para luego ya ir tomando una postura como adventistas. Yo digo, el problema sería si ese Neuralink llegara, por ejemplo, a leer ya nuestros pensamientos más íntimos y a transmitirlos, por ejemplo, a la web, que eso se vuelva conocimiento público. Cuando algo que Dios nos ha dotado es tener justamente ese baúl, ¿no? Que tenemos aquí, que solamente nosotros, al comunicarnos con Dios en oración, nosotros podemos transmitirle esta comunicación a Dios, que eso no debería ser violentado. Pero Neuralink no ha llegado a ese nivel y no sé si llegará a alcanzar ese nivel. Ya tendríamos que ver cómo avanza eso para luego tomar una postura al respecto. Muy bien, doctor Férez, gracias. El público está siendo muy participativo, tenemos muchas preguntas. Muy bien. Así que vamos a ver cuáles escogemos para acelerar el proceso. Muy bien. Muy bien, gracias al público que está animado preguntando. Yair LC pregunta: ¿qué tan avanzadas son las prótesis, por ejemplo, de un brazo actualmente? ¿Superan las capacidades humanas? Sí, en algunos casos sí. Por ejemplo, ustedes pueden buscar en YouTube videos de exoesqueletos. En Japón hay varios casos exitosos de estas tecnologías en donde la persona se mete dentro de este equipo y entonces pueden alzar cajas muy pesadas o pueden hacer que de forma humana no lo pueden hacer. Entonces, sí son extensiones que existen, son los exoesqueletos. Muy bien, gracias. Yair les comenta: excelente tema, tenía muchas dudas y todas las contestó en el tema, así que qué bueno. Muy bien. Saludos, Yair. Elmer, Dios les bendiga. Lulú Pérez, excelente presentación, bendiciones. Vamos a ver bueno, ya hice una de Yair L. Compa también. Vamos a ver la de Ruth Lynn Battle. Ruth Lynn Battle pregunta: ¿se está haciendo algún tipo de investigación sobre las implicaciones socioculturales del uso no regulado de estas tecnologías?
Sí, se están haciendo investigaciones. Justamente hace 2 años, un consorcio de universidades, de empresas aquí en México, me invitó a revisar una investigación que se hizo a nivel nacional para entender cómo el mexicano percibe el impacto de la inteligencia artificial en su lugar de trabajo, en su hogar, en fin. Ya se están haciendo cosas. Lamentablemente en muchos países este asunto de la inteligencia artificial no está regulado, ¿sí? En países como Estados Unidos sí se está regulando. Y es que es necesario, es que estamos en la 4ª revolución industrial. Esto no es el futuro, es el presente. Y van a seguir ocurriendo y surgiendo cosas en este sentido. Y es importante que no solamente a nivel gubernamental se tomen medidas al respecto con leyes relacionadas con inteligencia artificial, sino que también en la Iglesia Adventista nosotros tengamos una postura clara acerca de las implicaciones de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la singularidad, ¿no? Así que a la audiencia, si hay gente interesada en este tipo de temas, pues podemos seguir conversando, porque sí, la Iglesia actualmente adolece de una postura formal con respecto a este tipo de tendencias. Gracias, doctor Alférez. Dani Rojas manda saludos desde Chile. Bienvenido, Dani, a nuestro programa. Ojalá que cada sábado nos acompañes y que invites a más personas que se conecten desde allá. Pic Rod SC. Saludos y buenas tardes. Pregunta, ¿existe ya alguna inteligencia artificial que esté amenazando al mundo? En la actualidad, no. La inteligencia artificial se está utilizando para buenos fines. Por ejemplo, en la agricultura, en el transporte, en la educación, ¿sí? Por ejemplo, para descubrir proactivamente si un estudiante está en peligro de perder una materia, la inteligencia artificial puede ayudar a encontrar patrones para prevenir ciertas cosas a tiempo. Entonces, sí, la tendencia actual es hacia el bienestar, ¿no? Inteligencia artificial que apoya muchas áreas de nuestra vida, pero no que esté amenazando al mundo. Eso sí, hay casos documentados, como lo mencioné, en este caso, este artículo del MIT Technology Review, que muestra que sistemas judiciales, como en Estados Unidos, basados en inteligencia artificial, pues tienen grandes problemas, y eso sí es una amenaza para personas de cierta raza, por ejemplo. Muy bien. Mol GM, gracias. Adiel Gómez Ríos, saludos desde Tuxtla Gutiérrez. Bienvenido, Adiel. Muy interesante programa. Galo Salvador, Pedro Suárez. Rubén Jiménez, saluda desde Barranquilla, Colombia, paisano tuyo. Bien, saludos. Jorge Zúñiga, buenas tardes. ¿Cuál sería su opinión sobre la tecnología de conexión diseñada por la compañía Elon, el dueño de Tesla? Bueno, justamente es el Neuralink que mencioné hace un rato. Yo creo que ya ahí queda respondida la pregunta. Sí. Muy bien. Jaciel P. pregunta, ¿un estudiante universitario puede colaborar con el Centro de Inteligencia de Datos de la universidad? Me refiero a Montemorelos. Claro. Aquí, este es el Instituto de Ciencia de Datos. Estamos gozosos trabajando aquí en diferentes investigaciones. Hemos tenido colaboración de estudiantes de otros lugares, como de Ignacio Quirós, que vino de la Universidad Adventista de Chile. Hicimos una investigación, la publicamos. Y si estás interesado en venir a trabajar con nosotros, pues entonces contáctame. Aquí está mi dirección de correo electrónico. Muy bien, Harvey, gracias. A otra persona de Colombia, Janet E. Rojas, Newborn. Muy interesante, desde Colombia. Así que hay paisanos que te están siguiendo. Tienes paisanos que te están siguiendo, Harvey, por allí. Muy bien. Voy a poner una pregunta que me pasé hace rato, era de Carlos Guzmán. Carlos Guzmán preguntaba, aparte del dataísmo, ¿será que las máquinas o computadoras tendrán conciencia?
Conciencia con C, solo con C, así tal cual como lo escribió, es una conciencia muy defectuosa, ¿sí? Y por eso traje ese ejemplo del sistema judicial en Estados Unidos. Sí pueden decir, bueno, algo está bien o mal, pero ahí viene el concepto, recuerden el concepto, garbage in, garbage out, entra basura, sale basura. Si estas personas que crean estos modelos computacionales tienen ciertos prejuicios de diferente índole, ahí está el problema, ¿sí? Ahí está el problema, porque todas esas ideas, todos esos pensamientos buenos o erróneos, se le meten a la conciencia de la computadora, ¿sí? Para detectar si algo está bien o mal, ¿cierto? Y entonces ahí está el problema. Es una conciencia defectuosa, ¿sí? No es una conciencia pura en la cual podamos confiar ciegamente, ¿sí? Bueno, una pregunta que quizás se relaciona con esto, la hace Jorge Zúñiga. Pregunta, ¿ustedes qué opinan sobre el uso de la tecnología para el control de la sociedad? Ejemplo, programa Echelon. La tecnología para el control de la sociedad. Pues, hermanos, vivimos en una era en donde la tecnología y las tendencias como la inteligencia artificial, pues, son las que reinan, ¿no? Y debemos conocer esas tendencias para cuidarnos nosotros, a nuestras familias, a la misma iglesia, ¿sí? Esto de control de la sociedad, esto ya lo hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, hermanos. Las mismas propagandas de la radio, la televisión, programas subliminales o mensajes subliminales, todo eso son mecanismos que otros han creado para el control de la sociedad, ¿sí? Y por supuesto, o sea, con la tecnología también se puede controlar. O sea, los mismos cookies que se meten en tu computador, ¿cierto? Y que te van apareciendo ciertas propagandas para que tú compres esto o aquello. O quizás tú te has dado cuenta que dices cierta palabra cuando haces una llamada telefónica y entonces a las horas, al siguiente día, ¡pum!, te aparecen propagandas relacionadas con esa conversación telefónica que tuviste. O sea, seguramente tú lo has notado. Bueno, eso es control, ¿sí? Lamentablemente muchos no reconocemos el valor de nuestros datos, ¿sí? Facebook, por ejemplo, reconoce ese valor y Facebook vende nuestros datos al mejor postor. Es un negocio, ¿sí? Nosotros creamos una cuenta en Facebook gratuitamente, pero ellos son los que se lucran y se lucran muy bien con nuestros datos. Todo esto tiene que ver con control, hermanos, ¿sí? Y esa es la sociedad en la cual estamos viviendo. Aquí, pues, sabemos que proféticamente esto tiene que pasar, tenía que pasar. Y muchas más cosas que nos imaginamos ocurrirán. La ciencia aumentará. Por supuesto, esto de tratar de controlar las mentes de las personas, la sociedad, mediante la tecnología o mediante otros mecanismos, es satánico, por supuesto. Eso no es cristiano para nada. Muy bien, doctor. Vamos a terminar con la pregunta que hace la hermana Verónica Gómez Morales, que de alguna forma se relaciona con la que ya has estado respondiendo. Dice, si esta situación estuviera ya al máximo, ¿cuál sería la posición de los adventistas? ¿No utilizarían esas herramientas? Bueno, la inteligencia artificial hay que utilizarla, ¿sí? Hay que utilizarla. De hecho, en mi postdoctorado ahora con la Universidad de Loma Linda, hemos encontrado que la utilización de inteligencia artificial para descubrir ciertos patrones en datos geoquímicos puede ayudarnos a responder preguntas relacionadas con el creacionismo, que de otra forma pues sería imposible o casi imposible encontrar, ¿sí? Conectamos todo lo que sabemos de inteligencia artificial a nuestra cosmovisión y podemos ayudar en la misión de la iglesia, a encontrar respuesta a la necesidad de las personas, en fin.
Hay que seguir utilizando la inteligencia artificial, pero recuerden la distinción, hermanos. La inteligencia artificial como tal es buena, ¿sí? Es buena. Se pueden hacer muchas cosas con la inteligencia artificial para bien, pero el problema es cuando tratamos de llevarla a un nivel que se ponga al nivel de Dios, ¿sí? Que trate de llevarnos a ser homo deus, hombres Dios. Ese es el problema. La singularidad, ese es el problema, no la inteligencia artificial como tal. Esa sí es buena y debemos utilizarla, y si hay jóvenes, señoritas, profesores de diferentes universidades adventistas, les invito a trabajar en esa línea, porque es que estamos en la cuarta revolución industrial y si no trabajáramos en esa línea, estaríamos fuera de foco. Tenemos que estar trabajando en esa línea. Pero ojo con estas tendencias, aún de autores famosos como los mencioné, que tratan de reemplazar a Dios por las máquinas ultrainteligentes. Muy bien, doctor Alférez, muchas gracias. Gracias por tus atinadas respuestas. Esto es lo que el público quedó satisfecho. Y sin duda con más preguntas, pero ya hice tus contactos para que te puedan contactar. Y voy a hacer dos anuncios más. El primero, les voy a hablar de este libro, Design en Catástrofe. 51 científicos exploran evidencia en la naturaleza. Este es un libro, hermanos, recién sacado, está calientito, ¿sí? Hay 51 científicos de la iglesia que escribieron diferentes artículos sobre diversas temáticas, y el número 7, el capítulo número 7, es del doctor Harvey Alférez, donde habla también sobre esta misma temática de hoy. Se titula, el capítulo 7 del libro se titula Intelligent Computational Agents Require a Designer. Así que les recomiendo que lo consigan, está en Amazon. No voy a decir el precio porque es sábado, lo buscan ustedes, pero es un muy buen libro. Hay artículos desde cosmología, biología, genética, diseño inteligente, asuntos de ciencia de datos, etcétera. Así que les invito para que lo adquieran. Está calientito, está recién sacado, está editado por el doctor Gibson, exdirector del Instituto de Geociencias, por el doctor Ronnie Nalin, el actual director del Instituto de Geociencias, y el doctor Humberto M. Rassi, que fue mucho tiempo director de educación. Así que les garantizamos que va a ser un buen libro. Pueden leer un artículo diario y van a enriquecer su experiencia, tanto espiritual como científica. Así que los invitamos para que lo adquieran y puedan leerlo. Y les recordamos también el próximo sábado, casi doctora Mónica Soria, hablando sobre el origen de las especies. Por hoy les damos gracias por acompañarnos. Tuvimos gente de Colombia, Chile, el Caribe, mucha gente de México, Estados Unidos, etcétera. Gracias por acompañarnos y esperamos seguir contando con su presencia cada sábado de 4 a 5 de la tarde. Los invitamos para que visiten nuestra página web también, grisdadia.org, donde encontrarán también más artículos, videos, eventos pasados con muy ricas pláticas de parte de expertos en diversas áreas. Hermanos, gracias por su compañía. Amigos, gracias por estar con nosotros y esperamos seguir contando con su compañía cada sábado. Que Dios sea con todos ustedes. Bendiciones.